Juego de Tronos. El renacer de un imperio. Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. A las afueras de Harvard, un grupo de jóvenes estudiantes están subidos en un autobús a punto de salir a lo que ellos mismos denominan las vacaciones de su vida. A bordo, Jack y su amigo Juan van mirando la última temporada del afamado Juego de Tronos en un portátil, pero al poco rato Jack airado quita el capítulo y cierra el portátil. Como gran fan de Juego de Tronos, no podía creerse lo que habían hecho a la gran obra creada por George R. Martin. ¿Qué pasa? ¿Todavía no acaba porque lo quitas? Juan sentado a su lado se sorprendió un poco. No puedo seguir viendo esta aberración creada por David Benioff y D.B. Weiss. Lo único que es salvable es la música creada por Miguel Sapochnik. Jack, siendo un gran fan de la serie y los libros, hasta el punto de estudiar mapas, aprender valirio y saber gran parte del lore, no podía ni siquiera imaginar cómo habían destrozado la saga a la que le había dedicado tantas horas. Ya te entiendo, comparto tu sentimiento. Hasta aprendimos el valirio. Juan con tonos comprensivos sentía el dolor genuino de su amigo, ya que había visto de primera mano todas las horas que había invertido en la historia, hasta había leído todos los libros de la saga, estudiado mapas y hasta aprendido el idioma valirio. Incluso el propio Juan había aprendido un poco por parte de Jack, ya que se había convertido en su idioma de secreto. Sí. Pero bueno, aún nos quedan los libros. Y a todo esto queda mucho para salir. Me estoy empezando a aburrir. En verdad no lo sé, se suponía que no tardaríamos más de unos cuantos minutos en salir, pero mira, ya pasaron más de 30 minutos y aún estamos aquí parados. A este ritmo no llegaremos nunca. ¿Por qué estás tan de mal humor, Jack? Al escuchar una voz ambos voltearon para verla. La dueña de la voz era Eleanor, una chica de complexión delgada, cabello rubio, largo liso, unos preciosos ojos azules que transmiten un aire de dulzura y precisión. No estoy de mal humor, él, solo me preguntaba cuándo empezaríamos a movernos. Ya llevamos un buen rato aquí parados esperando, ¿no crees? Sí, bueno, ya no deberíamos de tardar mucho, o eso creo. Sin esperar más, Jack decidió levantarse e ir a ver por qué estaban tardando tanto sus amigos. Después de un momento de caminar llegó a donde estaban. Derek. ¿Por qué tardan tanto? Estamos esperando a que llegue el imbécil de Mike, y Thomas fue por un café mientras esperamos. ¿Qué? ¿Y esta vez por qué se retrasó? No es la primera vez que se retrasa por estupideces. Tranquilo, Jack, ¿qué te pasa hoy? Estás un poco raro. Se retrasó porque sus padres le pidieron que recogiera a su hermanito y lo llevara a casa de sus abuelos, que para que pase unos días en el campo con ellos. Me pregunto y dije que, sí. Porque nos queda de paso, no creo que sea un problema, Jack. Tranquilos, chicos, ¿cuál es el problema? Thomas, de una apariencia delgada y cabello rubio ceniza y algo despeinado, ojos azules claros y con un aire distraído, pero con cierta brillantes en los ojos, sostenía un café en la mano. Recién llegando de la cafetería sentiría el ambiente pesado intentando cambiar de tema. Por cierto, Jack, ¿ya terminaste Juego de Tronos? ¿Qué te pareció? Buf, no me hables de ese fanfic mal hecho que toman por adaptación. Wow, ¿te pareció tan malo? ¿Y a ti no? No me gustó, pero tampoco creo que sea para tanto. Thomas, siendo al igual que Jack un fiel seguidor de la serie y los libros, aunque no tanto como Jack, opinaba que el final era malo, pero tenía ciertas cosas salvables. Oh. Mira, ahí viene Mike. Mike con su estilo deportivo alto, de complexión fuerte, pelo castaño claro, corto y ojos marrones. Llevaba a su hermanito Ethan en los hombros, un niño de no más de 7 años con sus ojos verdes y cabello similar al de su hermano, pero algo más largo casi hasta los hombros. Bien, por fin llegan, ¿ya podemos irnos? Sí, Jack, ya podemos irnos, venga, sube. Una vez todos adentro del autobús, empezó el viaje siendo bastante monótono, con ciertas interrupciones momentáneas de parte de Juan y Eleanor. Después de unos cuantos minutos de viaje, Thomas tomaría un desvío para dejar a Ethan, el hermanito de Mike, pero pronto se darían cuenta de que este camino no está muy bien, así que Thomas, un poco preocupado, alzaría la voz para que todo en el autobús lo escucharan. Todos colóquense los cinturones, que el camino a partir de aquí está en malas condiciones y no se los quiten hasta que salgamos del otro lado. Qué mala suerte la mía al tener que pasar por este camino tan malo. Después de empezar a transitar por el camino, el cual tenía un barranco a su izquierda, se empezó a sentir como el autobús empezaba a inclinarse sustancialmente hacia la izquierda. ¿Qué pasa?
Thomas, no te preocupes, es solo el camino no está en un buen estado, al fin y al cabo, estas zonas montañosas son así. Uno de los ocupantes del autobús miró por la ventana del autobús y con gran miedo en su voz gritó, Dios mío, es un deslizamiento de tierra, y de repente el autobús se dio vuelta y enseguida una caída libre. Golpe, golpe. De repente los gritos se extendieron por todo el autobús, en medio del griterío Jack volteó a su derecha y vio a su amigo, Juan, mantén la calma. Cuida tu cabeza, ante los acontecimientos hizo todo lo que pudo para mantener la calma y protegerse tanto a él como a su amigo, después de todo de algo tenían que servir todas esas horas de prevención de seguridad y cursos de supervivencia. Más golpes y más golpes, el autobús estaba dando vuelta tras vuelta mientras caía por el barranco hasta que después de unos muy largos segundos, posiblemente los segundos más largos en la vida de Jack, unos segundos llenos de golpes y giros, llegó el momento en el que todo paró. Todo quedó en una oscuridad y un silencio absoluto, por un momento creyó que estaría muerto, así que así se siente estar muerto, después de estar así por unos instantes ese silencio empezó a resquebrajarse poco a poco, empezó a sentir, escuchar como alguien lo llamaba en la lejanía, que cada vez empezaba a ser más y más cercana. Jack, Jack amigo, ¿estás ahí? Responde. En ese momento sintió que todo su cuerpo le dolía, como si todos sus órganos se hubieran tenido una fiesta dentro de su cuerpo, si a él le preguntaran en lo que a él correspondía, ni uno solo de sus órganos está donde debería de estar, una vez ya habiendo aclarado parcialmente su mente decidida a abrir sus ojos, lo cual fue un reto mayor o equivalente a la misma idea de nacer de nuevo, pero una vez logrado su propósito de abrir sus ojos lo primero que vio fue a su amigo Juan. Juan, ¿esto es el cielo? Gracias al cielo estás bien, ¿y acaso eres tonto? Venga, si puedes levantarte, vamos, tenemos que salir del autobús. ¿Y el resto de chicos? ¿Sabes algo de Thomas, Derek, Eleanor? Si todos están bien de momento, con golpes y moretones pero nada más allá, gracias al cielo, después de unos instantes tortuosos saliendo del autobús empezó a ver caras conocidas. Mike tenía a su hermanito en brazos, consolándolo mientras el pequeño lloraba a cántaros, Derek a su lado solo se lamentaba por lo ocurrido, se veía que estaba en un estado de shock por el accidente, a Thomas y Juan junto a otros chicos ayudando a salir a todos del autobús, y allí revisando que nadie hubiera sufrido heridas graves la vio Eleanor junto a su amiga ayudando a todo el que lo necesitara. Me alegra estar vivo. Después de unos minutos de recuperar sus sentidos decidió que era momento de moverse y con todas sus fuerzas y en contra de las peticiones de su cuerpo de quedarse en el suelo empezó a levantarse poco a poco, paso tras otro se acercó a Eleanor. Oh por Dios, ¿estás bien, Jack? Ella, sorprendida y aliviada de verlo en una pieza, lo abrazó como nunca antes había abrazado a alguien. Con todos los sentimientos y emociones en el aire, hacían ver muchas escenas tanto como conmovedoras, así como deprimentes. Estoy bien adolorido pero entero, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo están los demás? De las 70 personas que iban en el autobús, 6 están con golpes fuertes, pero pueden moverse y una chica tiene un fuerte golpe en la cabeza, aún no despierta, el resto están sorprendentemente bien. Jack, sorprendido, esperaba que hubiera muchísimos más heridos, pero sorprendentemente la gran mayoría estaban en buenas condiciones y con apenas rasguños, lo que lo aliviaba era saber que sus amigos más cercanos estaban entre los que no habían sufrido daños graves. Me alegra saber eso. Y a todo esto, ¿alguien sabe dónde estamos? No, en realidad, nadie se ha tomado la tarea de ver hasta dónde caímos. Sacar a todos del autobús y buscar un lugar seguro fue lo primero en lo que pensamos. Oh. Bueno, lo pensó Thomas, él fue el primero en empezar a sacar personas y liderarlos, luego el resto de personas lo siguieron. Y bueno, creo que ya casi terminan. Jack, al escuchar esto, empezó a analizar su entorno, más en concreto los alrededores del autobús, dándose cuenta de que era relativamente seguro y que no había una necesidad real de buscar un sitio seguro lejos del mismo. Aunque entendía el razonamiento de Thomas, ya que después de un accidente de esas características el autobús habría golpeado muy fuerte la superficie donde paró y podría haber quedado en una zona poco estable con probabilidades reales de otro desprendimiento de tierra, así cayendo otra vez, lo que no solo empeoraría la situación sino que pondría en un peligro aún mayor a los que siguieran dentro del mismo, sin contar con que, aunque sonara muy de película, un mal golpe en el tanque de combustible y una chispa de lo que fuera y el autobús
autobús podría incluso explotar, así que alababa en silencio la decisión tan rápida de su amigo. Luego tengo que darle las gracias a Thomas por su rápida toma de decisión. Sin más esperaron a que todos los chicos estuvieran fuera del autobús y por lo tanto fuera de peligro, aunque fuera poco. Después de unos minutos más, Thomas, Juan, Derek y Mike, que se habían unido a los esfuerzos y por lo tanto al grupo, para sacar a los últimos que quedaban dentro, terminaron de sacar hasta el último. Ya todos a una distancia del autobús se habían reunido en un semicírculo. ¿Qué hacemos ahora, Thomas? Sí, siquiera van a venir por nosotros. ¿Alguien ya intentó llamar a emergencias? Sí lo intenté, pero no hay cobertura en los móviles. Respondió Derek, pero si no hay cobertura, ¿cómo vamos a llamar para que sepan lo que ocurrió y nos rescaten? Así como estas 1000 preguntas bombardearon a Thomas, al que razonablemente habían tomado como líder provisional, no solamente porque fue el primero en hacer esfuerzos para sacar a la gente del autobús, también había liderado a las personas en buenas condiciones para que se unieran a él y así liderar un grupo con el que pudo alejarlos, aunque fuera un poco más, a todos del accidente. Thomas, ya un poco abrumado por la situación, levantó la voz para que todos lo escucharan. Basta, no ganamos nada con seguir así. Cuando los abuelos de Mike y Ethan vean que no llegaron, sus padres empiecen a hacerse preguntas, no respondan llamadas, ellos mismos llamarán a emergencias y empezarán una búsqueda. Solo tenemos que mantenernos aquí. Justo después de haber dicho eso y los demás chicos empezarán a calmarse un poco, un leve temblor empezó a hacerse sentir, desconcertando y asustando a todos los presentes. No creo que quedarnos aquí sea una buena idea, Thomas. Ya más recuperado del dolor inicial, habló. Esta saliente del barranco es grande, sí, pero fue un fuerte impacto. La tierra ya de por sí tiene que estar suelta y si la tierra sigue temblando así, solo nos queda seguir bajando hasta un lugar más seguro. Y como si fuera magia, una réplica del temblor anterior se empezó a sentir, esta más fuerte que la anterior, haciendo gritar y sollozar a unos cuantos. Cuando terminó, un pedazo de tierra al otro lado del saliente se empezó a desmoronar hasta el punto de caer por completo, dándole la razón a Jack en su punto. Tienes razón, Jack, no podemos quedarnos aquí. ¿Puedes moverte? Ahora sí, puedo. Tú, yo y 3 más voluntarios iremos a buscar lugares por donde descender. Será difícil, pero si mal no recuerdo, algunos trajeron algo parecido a cuerdas o cosas como eso, y si somos cuidadosos, estoy seguro de que podemos hacerlo. Al segundo, 3 chicos y 2 chicas se levantaron y se ofrecieron como voluntarios. Pero antes de que los voluntarios dijeran algo, una chica levantó la voz. ¿Están dementes? Los 6 heridos no podrán hacer ese descenso. O sea, no digo que tu plan esté mal, Jack, pero no podemos dejarlos aquí, ¿no? Thomas, intentado cambiar el ambiente, hablaría con la chica, y no digo que vayamos a dejarlos, Charlotte, solo una cosa a la vez, y lo principal es encontrar una forma de salir de aquí. Ya luego pensaremos en algo para bajarlos a todos. Charlotte era una chica de cabello castaño oscuro, ondulado, ojos verdes y complexión esbelta. Disculpen la interrupción. De repente uno de los voluntarios habló. Me llamo Alistair, mis amigos y yo sabemos de alpinismo, escalada y descensos con cuerda o sin ella. Él es Aedan, el otro es Eric, su hermana Emma y Elizabeth. Sé que no es relevante, pero nos invitó Ingrid. En resumen, trajimos equipos y demás cosas. Podemos buscar la forma de bajar nosotros y bajarlos a todos. Pero las cosas están dentro del autobús. Vaya increíble, por fin un poco de suerte. Thomas sintió como perdía un gran peso de sus hombros. Bien, entonces les dejo eso a ustedes y el resto de nosotros volveremos al autobús y sacaremos todas las cosas. Por supuesto, priorizaremos todo el equipo para bajar. Jack, habiendo escuchado todo, se sintió supremamente aliviado de que hubiera expertos en el tema al frente de toda esta operación, y con una determinación recién ganada habló. Bien, entonces que los 5 busquen la mejor manera de bajar, y Thomas, Derek, Juan y Mike junto a unos 5 chicos más volveremos y sacaremos los suministros del autobús. El resto descansen un poco, recuperen fuerzas y atiendan al resto que lo necesite. Eleanor, ¿puedes encender un fuego en lo que volvemos? Sí, por supuesto. ¿Tienes cerillas? Sí, toma. Así todas las tareas iniciales fueron dadas y cada grupo tomó su rumbo.
Juan, viendo de nuevo el autobús, se preguntaba cómo habían salido tan bien librados del accidente. Al mirar hacia arriba y ver la altura que habían caído, su mente se perturbó por el pensamiento de que algo no cuadraba. Su mente era inundada por ideas raras de que algo estaba fuera de lugar. De repente su amigo, un poco impaciente, le diría: tonto, ¿qué haces? Reside esto. Así, perdona. Jack le estaba lanzando las maletas y mochilas que sacaban del vehículo. Su prioridad principal era el agua, comida, como enlatados, galletas, barras energéticas y carne seca, etc. La ropa en sí era importante, ya que no sabrían cuánto tiempo estarían ahí antes de ser rescatados. No obstante, decidieron no tenerlo como una prioridad, y por supuesto lo primero que sacaron fue el equipo de escalada que necesitaban para bajar con relativa seguridad. Después de unos cuantos minutos de estar trasladando las cosas al campamento temporal y haber llevado las cosas que tomaron como prioritarias y cosas importantes, Thomas pondría aún más orden en el campamento. Bien, chicos, atentos, ya trajimos las cosas, comida y agua. Pronto hablaremos de qué haremos con ella para poder hacer un buen racionamiento, y con respecto a la ropa, pronto iremos por ella. Sin embargo, como entenderán, no tenemos espacio para todo, así que después de haberlo hablado con el resto, se llegó a la decisión de que cada uno debe elegir de entre sus pertenencias solo un cambio de ropa, fuera del que llevan puesto, para que no ocupe demasiado espacio en las mochilas. Claramente estas ideas no calaron bien en la mente de los demás, haciendo que varias personas se levantaran y empezaran a discutir este punto no consultado a nada más que a unos pocos, y nos sorprende mucho que las más molestas con esto hayan sido algunas chicas. Jack, un poco irritado por la discusión y los reproches a Thomas por su decisión y exigiendo ser consultados, habló. A ver, chicos, por favor, aplaudiendo y agitando las manos, captando así la atención de todo el grupo, hablaría con una voz que irradiaba autoridad: tranquilícense y piénsenlo bien, no sabremos cuánto tiempo estaremos aquí, lo único que sabemos es que tenemos que bajar de aquí, y ya todos sabemos que la bajada en sí no será sencilla, así que entre menos peso mejor, serán mejor, no se cansarán tanto y evitamos gastar energía en algo que no es indispensable. Thomas, al ver que todos empezaban a comprender, habló con una autoridad renovada: sí, además de que las mochilas que trajimos todos, con excepción de algunas, no son demasiado grandes y tenemos que tener el mayor espacio posible para lo fundamental, agua y comida. Todos, ya un poco más calmados y escuchando las palabras con sentido, empezarían a bajar sus defensas antes arriba. Jack, viendo una oportunidad invaluable para así hacerse con el control absoluto del grupo a favor de su amigo, hablaría: una vez dicho esto, no podemos esperar a que Thomas consulte cada decisión que toma con todos en el grupo. Tengan en cuenta el lujo cada que pasen cosas para nos y pedir un consenso unido. No se puede y sería una pérdida de tiempo y, en un caso extremo, vidas, así que una vez que nosotros volvamos de traer lo que queda del autobús y los otros lleguen de su reconocimiento, será hora de que sea Thomas o alguien más tome el liderazgo del grupo entero. Necesitamos un líder que tome las decisiones, y todos han tomado a Thomas como un líder natural desde el primer momento, así que no duden de que todo lo que hace o decisiones que tomamos son para la seguridad y el bienestar del grupo. Todos, habiendo escuchado las palabras de Jack, se encogerían y recapacitarían en sus palabras. Una vez dicho todo, al ver que Alistair, Aedan, Eric, Emma y Elizabeth no habían vuelto de su reconocimiento, tomaron la decisión de volver por las maletas de ropa que habían dejado, así vaciando el autobús por completo. En todo este tiempo, mientras sacaban y transportaban las últimas maletas para llevarlas al campamento, Juan había estado sintiendo que algo no cuadraba en ese entorno. Jack, alto, chicos, ¿no creen que algo raro está pasando aquí? ¿Algo como qué? No lo sé, Jack, solo que viendo por dónde caímos y el tiempo que estuvimos cayendo, quedamos muy abajo y muy bien librados para lo que caímos, ¿no creen? En verdad, Jack también había estado sintiendo que algo no iba bien, pero había reprimido esos sentimientos, ya que en ese momento se necesitaba personas fuertes y decididas que tomaran la iniciativa para que el grupo no cayera en la desesperación, y por lo tanto no había puesto demasiada atención a nada más que no fuera su momento presente y sus objetivos por cumplir. Sin embargo, un frío incómodo empezaba a calar en su cuerpo y no dudaba que los demás empezaban a sentir algo similar. Era mayo, así que aunque hubiera un poco de frío no era de extrañar, pero este era un poco diferente. Se sentía en oleadas y un sentimiento extraño empezaba a manifestarse en todos los presentes. Puede que tengas razón,
Pero lo verdaderamente importante es que estamos vivos y tenemos que estar agradecidos de que así sea. Jack no quería empezar a divagar en que estaba mal con su entorno, así que decidió hacer a un lado las preocupaciones de su amigo, pero como si fuera una señal del destino y un mal augurio, de repente aparecieron los 5 exploradores que se ofrecieron a hacer tomas sin perder ni un segundo. Al verlos se les acercó con una sonrisa leve que denotaba un poco de inseguridad y les habló: chicos, por fin vuelven. Por favor, díganme que tienen buenas noticias. Eric, adelantándose a los demás como si fuera el que tomaba la iniciativa para explicar la situación que iba a envolver al grupo, habló: buenas y malas noticias, Thomas. Las buenas es que encontramos un lugar idóneo por donde bajar y se bajaría en relativamente poco tiempo, unos 10, 15 minutos por persona, y las malas, preguntó Thomas con una preocupación creciente, ya que por su mente estaba el querer que todos pudieran bajar con la mayor seguridad posible. La primera es que estamos a una altura de 40 metros aproximadamente, lo cual para nosotros no es un problema, para los demás puede ser una altura considerable y el miedo generalizado puede ser un problema, ya que pueden negarse a bajar. Thomas, considerando este problema, no lo vio como una muy grave. No te preocupes, de eso me encargo yo, y lo demás. Porque presiento que hay más. Eric exhalaría pesadamente por lo que iba a decir a continuación: tenemos que bajar ahora mismo o con la mayor prontitud posible. Si bien esta saliente tiene una gran superficie, se está cayendo a pedazos, sea por el choque del autobús, por los continuos terremotos o por la cantidad de personas o por una combinación de todos los factores. Da igual, el resultado va a ser el mismo. Esta saliente se cae por todos los lados y si no nos damos prisa, puede que perdamos la oportunidad de bajar de forma segura. Thomas, analizando lo dicho por Eric, reaccionaría rápidamente y tomaría una decisión a los pocos segundos. Su cabeza empezaba a doler por la cantidad de información adquirida en tan solo unos minutos. Había decidido creer ciegamente en los expertos, sino en quien más confiarían para saber cómo actuar de forma asertiva. Después de que Eric les diera su reporte acompañado de una noticia tan perturbadora, había añadido a los voluntarios de reconocimiento al equipo de recogida de las maletas, los cuales habían obedecido sin ningún reproche. Se notaba que comprendían a la perfección la situación y comprendían que la necesidad de un líder que actuara de esta forma era lo mejor para que todo saliera como debía salir, así haciendo que todo lo que faltaba por llevar se pudiera llevar en un solo viaje. Al haber llegado al campamento, Thomas ya tenía 5 partidarios más a su favor, lo cual ayudaría, pero ese no era el momento de pensar en eso. Thomas, queriendo ser rápido y asertivo, habló a todo el grupo con sus 5 amigos a su lado como apoyo, y Eric en representación de los exploradores: escúchenme todos por favor, ya llegaron los exploradores y aunque hay buenas noticias, no hay mucho tiempo para ellas. Tenemos que empezar el descenso ahora mismo. Eric, diles lo que encontraron. Sí, gracias Thomas, encontramos un sitio ideal para descender sin unos 40 metros aproximadamente. Les enseñaremos a cómo hacerlo. Como ven, tenemos 5 cuerdas de más o menos 60 metros cada una. Nosotros bajaremos con un grupo de otros 4 para cuidar de los que podamos y estar atentos de que todos lo hagan. ¿Pero por qué la prisa?, se escuchó entre las personas. En un segundo la calma se empezó a disipar como niebla en un día caluroso y múltiples voces se empezaron a escuchar, algunas más bajar que otras. Unos solo decían lo que pensaban, otros lo gritaban a voces. De repente, como si el mundo confabulara a favor de que todos guardaran silencio, la tierra empezó a temblar de nuevo y esta vez fue más corto que los anteriores pero mucho más fuerte e intenso. Esto dejaría a Thomas, Eric, Jack y a los demás que ya sabían lo que podía pasar con caras de una intensa preocupación por la falta de tiempo por la que empezaban a sufrir, cosa que notaron gran parte del grupo de los 60. Una vez terminó el sismo, las personas guardaron un silencio incómodo y perturbador. Aprovechando esto, Jack tomó la palabra: es por lo que acaban de presenciar. Según los exploradores, esta saliente no durará mucho, por sea por el peso de tantas personas aquí, como por la caída del autobús o por la misma madre naturaleza. Esta saliente caerá más temprano que tarde, así que tenemos que dirigirnos compañía ahora mismo. No tenemos mucho tiempo. Thomas, habiendo recuperado la compostura y agradecido con Jack por haber tomado la palabra, intervino en el momento justo para tomar una vez más el liderazgo y guiar al resto. En un abrir y cerrar de ojos todos estaban moviéndose y preparándose para partir. No había habido tiempo para repartir la comida de forma eficiente. Aún así, parte de los preparativos que Thomas había podido implementar fue la de que cada persona tomara solo un cambio de ropa para así hacer más ligero las mochilas.
reducir el peso y por lo tanto aumentar la velocidad en la que se movían, dando prioridad a camisetas manga larga y cosas que aunque no fueran demasiado abrigadas, sí que hacían su función de cortar un poco con el frío. Y así en un momento había movilizado a todo el grupo hacia el lugar que habían encontrado para bajar. Por supuesto los 5 expertos no habían perdido el tiempo, en ese lapso de tiempo también habían sacado y preparado todo el equipo que necesitaban, así listos para llegar y empezar a hacer los últimos preparativos para el descenso. Después de unos minutos todos estaban en el lugar designado preparando todo para bajar. Alistar y Eric estaban preparando los nudos y acomodando las cuerdas, los demás como Emma, Elizabeth y Aidan dedicaban su tiempo a enseñarles o demostrarles cómo era que se tenía que sujetar las cuerdas, para que lo fueran asimilando y entendiendo cada vez más, así a la hora de la verdad encontraran más coraje a la hora de hacer el descenso, algo que necesitarían si querían lograrlo. Después de unos 10 minutos de preparación ya estaba todo listo. Eric, sabiendo que era el momento de bajar, se dirigió a Thomas y Jack que estaban cerca de él. Ya está todo listo, deberíamos empezar el descenso. Thomas empezó a contar rápidamente e hizo un par de cálculos rápidos en su cabeza que terminó en unos segundos. Al momento se dirigió al grupo. Bueno, todos escuchen por favor, somos 60 personas y tenemos 5 cuerdas listas para bajar, lo que nos dice que necesitaremos 12 rondas de 5 para bajar. Cada descenso demora un aproximado de 10 minutos y si nos tomamos de 3 a 5 minutos para preparar las cuerdas entre rondas tardaremos entre 2 horas con 30 minutos a 3 horas en bajar todos. Es momento de hacerlo. Sé que podemos. ¿Algo que quieras decir, Eric? Sí, gracias Thomas. Todos recuerden, no los dejaremos solos. Nosotros 5 somos conocedores en esto. Sabemos que da miedo, pero no se preocupen, estaremos pendientes de todos ustedes. Pero recuerden, pisen con seguridad y con un ritmo adecuado, no se detengan, sigan el ritmo. Emma bajará en la primera ronda, les mostrará a la mayoría cómo se hace y acompañará a los otros 4 en su descenso. Elizabeth bajará en la 5 con otros QA. De repente un chico delgado de complexión media, ligeramente atlético con ojos verdes, cabello castaño oscuro, corto y un poco despeinado por toda la situación, alzó la voz, cosa que extrañó al grupo ya que no había hablado en todo el tiempo que llevaban en esta crisis. ¿Por qué saltas de la primera a la 5? ¿Qué pasará con las rondas intermedias? Jack, al escuchar su voz y reconociéndola al momento, supo que se trataba del callado pero metódico Arthur, su compañero de clase en muchas materias, y aunque su pregunta fuera un poco estúpida no dejaba de ser válida. Arthur no suele ser una persona que hable mucho, pero cuando lo hace suele ser disciplinado y extremadamente pragmático, suele observar antes de hablar y eso lo hace muy confiable a la hora de tener un hombre más en quien confiar. Estaría bien si consigo que se alinee con nosotros, puede ser una buena incorporación. Ya guardo para sí estos pensamientos y rápidamente tomo la palabra. Pues verás, mi estimado Arthur, tu duda es válida, solo son 5 personas las que saben cómo hacer esto realmente, así que no creo que ellos vayan a bajar y subir de nuevo, por lo tanto decidimos que lo mejor sería que intercalaran entre las rondas de descenso para así tengamos mejor manera de reaccionar ante incidentes, desde abajo y desde aquí arriba. Arthur, conmocionado por haber hablado tan a la ligera y sabiendo que fue a causa del momento y el estrés acumulado, decidido a sentir y volver a guardar silencio para que pudieran continuar. Eric, continúa por favor. Como decía, en la ronda 5 bajará Elizabeth con 4 más, en la ronda 8 bajará Alistar, en la ronda 11 Aidan y de último yo. Veremos qué hacemos en la ronda 11 y 12 con los heridos. Emma haciendo una intervención con voz segura, decidida y sabiendo que ya habían perdido tiempo valioso y era hora de empezar a bajar. Hablo, necesito 4 voluntarios para empezar a bajar, de preferencia 2 hombres y 2 mujeres, si no, no pasa nada, pero necesitamos 4 personas para empezar. Muchos dudaban de ser los primeros en bajar, pero en los segundos siguientes a las palabras de Emma empezaron a presentarse varios voluntarios para bajar. Emma, sin pensarlo, eligió a 4 rápidamente, entre los que estaban Derek y Juan, enviados por Thomas y Jack para que los primeros en bajar fueran sus partidarios y supervisaran la seguridad desde abajo. Sorprendentemente el tercero fue Arthur, que astutamente prefería bajar con una guía que sin ella. De igual manera la cuarta integrante sorprendió y a la vez desconcertó por completo a Jack, ya que se trataba de Charlotte. Acercó a su hermana con una sonrisa que irradiaba confianza y calor, sus ojos desprendía cariño puro por su hermana.
Ten cuidado, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Emma contando las palabras de su hermano con sátira en su voz. Sí, Eric lo sé, tal y como me enseñó papá. No vemos abajo. Eric resignado simplemente suspiró y respondiendo rápidamente, cuídate, te quiero y nos vemos abajo. Conmovido por la escena se preguntaba si Thomas había tenido alguna charla similar o al menos que se le acercase un poco con Charlotte ya que se había acercado a ella para hablar durante el camino al lugar de bajada hace ya un buen rato. Ya desconocía que había contenido esa charla, pero por lo que veía había tenido un gran éxito ya que ella había sido la primera en salir a favor de no bajar, aunque principalmente era por los heridos. Le intrigaba desde cuando su amigo tenía tal influencia sobre ella ya que ella solía ser una chica bastante imperiosa y sobre todo bastante firme en sus decisiones. Tal vez tienen una relación o vínculo más cercano de lo que imaginaba. O simplemente el miedo empuja a las personas a hacer cosas que de otra forma nunca harían. Dudas como estas inundaban la cabeza de Jack, y sin darse cuenta los primeros ya estaban bajando y ya casi iban por la mitad de su descenso. Mientras veía como el resto solo esperaba que llegara su turno con temblores circunstanciales, por la idea de bajar de una altura tan grande como esa y la inexperiencia. Jack viendo este escenario se resignó y empezó a caminar hacia los líderes. Llegando ante ellos escuchó de lo que hablaban y estaban claramente debatiendo cómo iban a bajar a los heridos, siendo una tarea mucho más laboriosa, difícil y no menor por supuesto. ¿Qué tal si los bajamos fabricando una camilla improvisada? Dijo Mike con intención de aportar alguna idea. No podemos hacer una que esté realmente bien, no tenemos buenos materiales para fabricar una camilla que aguante el peso de estas personas. Las ramas de los árboles de aquí son muy delgadas y de madera muy frágil, se romperán enseguida, diría Eric ya con un poco de irritación por no dar con una solución viable, y muchas ideas como estas ya se habían dado, pero ninguna parecía factible en la incesante lluvia de ideas que se cebaban entre las 5 personas. No veo otra forma más que los llevemos cargados, ralentizará el descenso de parte de la ronda 11 y la ronda 12, pero no veo otra manera más segura para ellos. De repente se escuchó un fuerte grito proveniente de la zona de descenso. Eric, Aedan, Alistar, Jack y Thomas corrieron para ver qué pasaba. Elizabeth, ¿qué pasó? Preguntó un Thomas agitando por el spam que había hecho él y los demás. Elizabeth concentrada gritaba incesantemente a la chica que estaba colgada de la cuerda, cálmate, no te muevas. Desde el fondo en la base de la montaña Emma también intentaba darle instrucciones a la chica que estaba en pánico después de haber resbalado en un mal punto de apoyo. Momentos después la chica se estabilizó volviendo a colocar los pies en las rocas con ayuda de los demás compañeros que bajaban con ella. El alivio en los ojos de los demás era evidente. Thomas se sintió bien de que no hubiera salido mal. El sistema que habían ideado sirvió para dar confianza a los demás de que si algo salía mal tenían compañeros en los que confiar, y así un problema a priori difícil resultó ser un catalizador para que la unidad del grupo aumentara de forma sustancial. Así pasó 2 horas con 30 minutos y ya habían bajado la gran mayoría de las personas del grupo con excepción de Jack, Thomas, Mike y su hermanito Ethan, ya que debía bajar con algunos de los 2 expertos que faltaban por bajar, a Ethan y Eric, y los 5 heridos se habían reservado en principio los 5 más fuertes para poder bajar a los heridos, que si bien no eran peso muerto ya que estaban conscientes, también estaban bastante limitados en la fuerza y movilidad que podían ejercer, todos preparándose para la dura bajada que les quedaba y estando a escasos segundos de empezar, como si el mundo mismo confabulara contra ellos. Empezó un fuerte y violento sismo que sacudía a todos de una manera que jamás habían experimentado. De un fuerte grito Thomas en pánico, pero guardando un mínimo de compostura, les dijo a los que quedaban en la saliente, abajo todos agárrense de lo que puedan. Todo se movía de un lado al otro y en breves instantes a este suceso se escuchó como un fuerte chillido, como si algo enorme estuviera siendo arrastrado por metros y metros, de parecido a un fuerte choque de auto. Jack dedujo rápidamente de lo que se trataba entrando en pánico. El autobús cayó de la saliente. El autobús estaba cerca de nuestra posición. Su mente empezaba a imaginar miles de escenarios terribles para ellos, pensando que se les estaba acabando el tiempo. Gritó a Thomas, esperando que lo escuchara en medio de los sollozos del niño y los heridos. Thomas, tenemos que bajar ahora, el autobús cayó y no nos queda mucho tiempo. Esto fue como un balde de agua fría para Thomas, que sabiendo lo que tenía que hacer, se resistía a tener que dejar a las personas por las que tanto se había preocupado y por las que tanto esfuerzo había invertido.
Puff de Emma Bicrund. Habían pasado unos minutos después de que la ronda 10 hubiera terminado de descender, lo que significaba de que los últimos estarían ya terminando de prepararse para bajar con el resto de los heridos, cuando de repente empezó un fuerte y violento sismo que sacudía a todos de una manera que jamás habían experimentado en sus vidas. Se sentía como si la misma tierra se fuera a partir por la mitad. Pocos, por no decir ninguno, se pudo mantener en pie, muchos por órdenes de ella, y los primeros en bajar ya se habían retirado a unos cuantos metros de la montaña por seguridad. Sin embargo, algunos otros, como las últimas dos rondas de descenso, seguían con ellos en el pie de la montaña a unos pocos metros de las cuerdas. Pocos instantes después de que, según a los ojos de Emma, el apocalipsis empezara, una gran parte del saliente de tierra colapsó y con él, el autobús, cayendo a una gran velocidad, se estrelló contra el suelo produciendo un fuerte estruendo. Cuando se estrelló contra el suelo, al momento escuchó como Juan gritó a todos los que estaban cerca de la montaña: es peligroso, lo que después de ver cómo cayó el autobús y en las condiciones que había quedado, muchos le hicieron caso y se alejaron como pudieron, a punto de seguir a los demás. Emma, Alistair y Elizabeth se miraron los unos a los otros, veían cómo la saliente se caía a pedazos, grandes pedazos de saliente se empezaban a bajar con serias posibilidades de caer y venirse abajo. De repente se escuchó un fuerte y lejano grito de un niño. Los tres juntos, como si de un entendimiento se tratase, miraron hacia arriba, viendo como 5 hombres a grandes pasos empezaron a bajar descuidadamente, casi saltaron de la saliente para empezar a bajar. A duras penas se veían quiénes eran o quién era quien, solo sabía que eran 5 y que aparentemente uno de ellos llevaba a un niño pequeño en su pecho, el pequeño agarrado como si la vida le diera en ello. A grandes pasos empezaron a bajar los que intuían que eran Eric y compañía, pero aunque sabía que había algo en lo que pensar, no había tiempo para eso mientras veía como la parte sureste de la saliente donde habían estado acampados hace ya un par de horas se empezaba a desprender y consecuentemente caerse en un gran desprendimiento de tierra. Entonces sus labios y lengua se movieron solos. Tomando una fuerte bocana de viento empezó a gritar: corran, rápido, se está cayendo oro, y así mil cosas que salían de su boca de lo cual no fue consciente. Las personas a su lado también estaban gritando, animando, o simplemente la preocupados por perder compañeros. La verdad es que no lo sabía, solo sabía que si su hermano estaba entre ellos, y mientras pensaba en todo eso el lado sureste se desprendió en su totalidad, cayendo y generando un estruendo aún mayor de lo que ya estaban experimentando. A unos cuantos metros de su posición vio como cayó una gran roca, lo que significaba que la parte del saliente donde estaban sujetadas las cuerdas también empezaba a ceder ante la presión de la gravedad y el incesante movimiento de las placas tectónicas, que ejercían su regia voluntad al mundo. No sabía hace cuánto tiempo había empezado este apocalipsis: segundos, minutos. Lo único que sabía es que el supuesto descenso de 10 minutos para Eric se convirtió en 5 minutos. Fue el primero en terminar el descenso. Emma, con el alivio en sus ojos, corrió como bien pudo hasta él dándole un abrazo. Sintió una calidez que le recorría todo su cuerpo, unas fuerzas renovadas recorrían cada fragmento de su cuerpo como si fuera un líquido mágico viajando por su torrente sanguíneo llenándola de vida renovada. Emma, ¿qué haces? Apresúrate, rápido. La cuerda, Eric, cortando el momento que pareció una eternidad, la hizo entrar en razón y volver al momento presente, así volviendo la mirada a la cuerda mientras Eric se quitaba el equipo de las piernas con la mayor rapidez que podía. Emma, con la precisión de una experta en su área, hizo unos cuantos movimientos fuertes y de un último tirón la cuerda cayó en su totalidad. Mientras la recogía en sus brazos con una enorme y sorprendente agilidad, vio de reojo como los demás también terminaban el descenso, y los demás empezaban el mismo proceso por el que pasó Eric y Emma, terminando en segundos. Juan, desde la relativa seguridad de unos 20 metros de distancia de las cuerdas, gritó: corran, se está cayendo, se derrumba. Todos sin dudar de las palabras de Juan, no porque lo dijera. La razón principal es que empezaban a caer grandes trozos de tierra a sus alrededores. Sin pensar en nada corrieron todo lo que sus cuerpos les permitió y más. En sus mentes solo pasaba la idea de salvar la vida. A ellos todos los demás se les unieron, empezando a correr en la dirección contraria de la saliente, que hasta hace un par de horas había sido su lugar seguro, su salvavidas. Ahora estaba atentando contra sus vidas. A unos segundos de estar corriendo escucharon un violento golpe del que jamás habían sido testigos, ni mucho menos podrían haber imaginado que sería posible.
Cansados y agotados todos se habían desplomado en el suelo, Jack mirando a su espalda vio como ya no había saliente, la superficie por la que habían bajado ya no estaba, lo que quedaba era un montón de tierra, piedras rotas y polvo, agradecido con el mundo que para cualquiera habría sido mortal, pero para ellos, que ya habían pasado tantas cosas, que ya habían visto la vida pasar frente a sus ojos, esta experiencia era un recordatorio humilde de que siempre se puede volver a aprender desde cero. Después de unos minutos de descanso en el que todos y cada uno sin excepción tendrían en su mente lo que acababa de pasar, el cómo pasaron de unas simples vacaciones a caer hacia lo que pensaban que sería su muerte, luego al alivio por salir vivos de ese terrible accidente y de nuevo al miedo sabiendo que después de salir vivos de lo que jamás pensaron vivir ahora podrían morir de una forma mucho peor, y seguramente lo pensaron así hasta que bajaron por las cuerdas, pero como si el mundo les jugara una mala pasada o un ente divino, sobrenatural o la misma naturaleza estuviera en su contra, cuando pensaron estar a salvo por segunda vez la montaña literalmente se les vino encima. Eso sin duda marcó a muchos de los presentes en una manera que esa marca jamás se quitaría de su mente. Pof. Thomas. Después de salir de la peor situación de su vida, una situación límite de vida o muerte, Thomas junto al resto de los 65 supervivientes del autobús, porque sí, ahora de los 70 supervivientes del accidente ahora quedaban 65, los 5 heridos del accidente se quedaron arriba y por lo tanto fueron abandonados, ahora más que seguramente están enterrados bajo toneladas de polvo, tierra y rocas. Dentro de sí mismo también pesaban enormemente las 5 vidas que habían dejado en la cima, a pesar de que los heridos aún conscientes, al ver la situación de vida o muerte, le gritaron a él y a los demás que se fueran sin ellos, y a pesar de las protestas de Jack y Aidan, que pensaban que podrían bajarlos los 2 heridos, que aparentemente en ese preciso momento parecían ser los únicos conscientes de lo que pasaba a su alrededor, discernieron rápidamente que no podrían bajar con ellos a cuestas. Al ver cómo todo se empezaba a caer por el fuerte sismo, el primero en sentir la responsabilidad de tensar la cuerda y dar el primer paso para bajar fue Mike, que llevaba un pequeño y aterrorizado Ethan que se aferraba a su hermano como si la vida le fuese en ello y sí que la vida le iba en ello, le siguió Eric, que con un gran arrepentimiento y con dolor miró a los 2 chicos que dejaban a su suerte. Lo siento de verdad, Jack, Thomas, a Aidan no podemos bajarlos, tenemos que descender ya. Sin ni siquiera pensarlo o dudarlo 2 veces, empezó a tensar su cuerda y gritándole a los demás aturdidos por lo que estaban a punto de hacer. Thomas no podía parar de analizar diferentes escenarios y posibles salidas hasta que una idea pasó por su mente, desesperada y desde cierto punto de vista estúpida. Claramente sabía que podía cargar a uno, podría salvarlo, se dijo en su mente para intentar consolar la idea de dejar morir a 5 personas inocentes que solo habían querido ir de vacaciones y pasársela bien en un viaje tranquilo y sin dificultades, pero al instante escuchó a alguien a su lado que, a pesar de su intensidad y alto tono de que era enojo, miedo o simplemente desesperación del que no ve otra salida más que forzar a alguien en un claro lapsus mental a hacer algo. ¿Qué crees que haces? No podemos bajarlos, vámonos. Seguidamente sintió un fuerte tirón de proveniente de su brazo, uno tan fuerte, pero a su vez lleno de una firmeza tan reconfortante que en un parpadeo su mente entrara en un estado de supervivencia del que nunca había sabido ni experimentado. Su mente salió de ese lapsus mental en el que hace segundos se encontraba, salió de esa amalgama de pensamientos que abrumaban su mente con pensamientos de salvar personas que de intentarlo vivir sería imposible. Cuando reaccionó, su cuerpo se movía solo como si algo o alguien que no fuera él mismo moviera su cuerpo en pro de su supervivencia. En menos de lo que tardó un parpadeo, a su punto de vista ya estaba con todos los demás, los 4 restantes ya estaban empezando el descenso, cosa que hizo como si llevara toda una vida haciendo descenso con cuerda en las montañas. Bajaron a una velocidad jamás pensada, a su alrededor partes de tierra y roca empezaban a caer a unos cuantas decenas de metros de ellos. De repente empezó a oír voces del fondo, pero no se atrevió a ver hacia abajo, solo quería terminar lo más rápido posible, sin dudas, sin miedo y por sobre todo con una fuerte determinación de sobrevivir.
De repente las voces se escucharon más cerca y cuando menos lo pensó una persona estaba encima de él ayudándole a quitarse la cuerda y con unos cuantos movimientos con la cuerda la misma empezaría a caer desde lo alto tan rápido como cayó en su totalidad la recogió en el segundo siguiente estaba corriendo junto al resto, corriendo por su supervivencia, necesitaba poder tomar la mayor distancia posible de la saliente que se derrumbaba encima de ellos. Se sentía cansado herido, sus pies dolían como jamás pensaría que le dolerían, su pecho subía y bajaba de manera casi errática cosa que no le preocupaba pues había hecho un descenso que estaba programado en 10 minutos, en tan solo 5, 6 minutos y luego sprintado una distancia considerable junto al grupo solo sabía que se sentía bien, había sobrevivido y como si fuera un golpe en su abdomen por sentirse bien recordaría a los que habían dejado a su suerte inundándolo de una tristeza ya que había fallado como líder y como humano al haber priorizado otras cosas, tal vez si hubieran hecho las cosas de manera diferente podrían haberlos salvado y aún estarían vivos, aún formarían parte del grupo del que había tomado la responsabilidad voluntaria, pero como si fuera una nueva idea sembrada o tal vez recordada en el momento más oportuno, empezaría a expresar sus pensamientos en susurros, el grupo iría aumentando el tono de su voz como queriendo ver a cada uno y asegurarse de que estarían bien, de que nadie más hubiera salido herido así saliendo de su estado de su cuerpo se levantaría y gritaría a todo el que lo escuchara, ¿todos están bien? Pof. Jack. Dolor, cansancio, miedo aún presente después de todos estos terribles acontecimientos y mucho más se mezclaba en su mente, tampoco dudaba que fuera el único en ese estado de seguro la gran mayoría del grupo se encontraba en la misma situación que él o incluso mucho peor, todos a mi alrededor estaban en un estado difícil de leer algunos estaban absortos por el miedo o tal vez era la imponente imagen del derrumbe de más de 50 metros de tierra y rocas frente a ellos, de lo cerca que habían estado del desastre, otros lloraban, otros simplemente estaban cansados por el gran esfuerzo que había representado el correr a todo lo que sus cuerpos les permitía, el cansancio inundaba los rostros de gran parte de los presentes, pero Jack sabía que no podía quedarse así mucho tiempo, ya habían completado su primera misión la cual era bajar de la saliente y aunque había habido muertes en concreto las 5 personas que se quedaron arriba, ahora seguramente se encontrarían sepultados por metros de tierra y rocas, aunque lamentaba esas muertes su atención ahora tenía que ir dirigida especialmente a las 65 personas restantes. Después de estar divagando por unos momentos, se le cruzó por su mente sus amigos cómo estarían, Jack se levantaría del suelo con un ligero esfuerzo, miraría a su alrededor, empezaría a buscar a sus amigos y conocidos, a su lado derecho a unos cuantos metros estaban Juan y Derek, ambos habían sido los primeros en bajar junto a Emma y Arthur, parecían estar en buenas condiciones sin heridas y descansados ambos, parecían estar contando a todas las personas Jack suponía que esto se hacía para asegurarse de que no faltara nadie, a su izquierda a unos cuantos pasos estaba Eleanor, Jack sintió una calidez inexplicable al verla bien y sin un solo rasguño solo parecía estar fatigada, más allá de ella estaban Elizabeth, Charlotte, Alistair y demás personas que estaban a su alrededor, en general parecía que la situación estaba bajo control solo necesitarían reorganizar al grupo y hacerlo lo más eficiente posible para así poder continuar el camino e encontrar un lugar con buena visibilidad para ser vistos de manera más fácil por los grupos de socorristas llegado el momento dado. De repente escucho unos pasos hacia él y girando parcialmente la cabeza vería que se trataba de Eleanor y una vez estuvo a su lado le habló con un tono preocupado. ¿Estás bien? Veo que sí, fue una bajada muy rápida y después de que todo empezó pensé por un momento pensé que no volvería a verte, leves lágrimas empezaban a salir de sus ojos empezando a lagrimear, su voz se entrecortaba por leves momentos, esto conmovió a Jack en gran manera correspondiéndole y sin necesidad de responderle solo colocó sus manos en sus hombros la atraería hacia él con una fuerza moderada pero que transmitía seguridad así ambos se imbuyeron en un fuerte abrazo que llenó a ambos de seguridad y tranquilidad. Después de unos breves segundos del abrazo ambos se separaron y Jack con seguridad y firmeza en su voz le diría, estoy bien y ahora nada malo te va a pasar, tranquila él, te protegeré pase lo que pase.
Te lo prometo, ella asentiría con gran alegría ya después de escuchar las palabras de Jack, ver la tranquilidad en su mirada y sentir la seguridad con la que lo decía cualquiera le creería, pero de repente y como si fuera un mal juego del destino el momento sería vilmente interrumpido por un fuerte grito que provino de la parte de atrás de donde estaba. ¿Todos están bien? Era por supuesto Thomas que se había incorporado y ahora estaba retomando su puesto como líder, aunque algunos respondieron asertivamente a la pregunta, otros se les notaba unos resquicios de desagrado, enojo o era acaso resentimiento. Jack no podía adivinar el porqué, pero como si fuera una revelación divina al instante lo supo, el ambiente era porque muchos ya habían aterrizado sus ideas y por lo tanto ya habían notado el abandono indiscriminado de los heridos en la saliente, como no entenderlos muchos eran conocidos, amigos, compañeros y algunos incluso amantes. Esto no tiene buena pinta, seguro que esto traerá problemas a corto plazo, pensaría Jack viendo la situación que se estaba cocinando alrededor entre las personas. De repente Thomas, sin darse cuenta de la situación o simplemente ignorándola, daría directivas haciendo un intento de movilizar a las personas. Vamos chicos, este no es un buen lugar para detenernos, sé que están cansados y muchos de ustedes con dolor, pero tenemos buscar un buen lugar para descansar. Este lugar aún no es seguro y tiene mala visibilidad para los posibles rescatistas que vengan por nosotros. Estas palabras de Thomas apenas llegaron a algunos, los cuales eran en su mayoría partidarios de Thomas y compañía. Jack sabía que la tensión estaba a punto de desbordarse, cosa que al instante de que Thomas terminara sus palabras y por suerte algunos se levantaran haciendo caso a Thomas, de repente se levantó un chico con algunos resquicios de lágrimas en sus ojos cristalinos. ¿Y por qué deberíamos de hacerte caso a ti? ¿Acaso no acabas de dejar a 5 de los nuestros allá arriba? Allá se quedó mi amiga y ahora está muerta por tus decisiones. Al instante unos cuantos más se levantaron y empezaron a increpar a Thomas, acusándolo de haber dejado a personas a su muerte y en consecuencia cuestionando su liderazgo. Jack sabía que esto era malo, no podía permitir que esto pasara no solo porque esto sería malo para la cohesión del grupo sino también por Thomas, sabía que su amigo podría perder la confianza en sí mismo o derrumbarse emocionalmente si esto seguía así, sabía que tenía que intervenir pero cuando apartó de sí mismo en una manera delicada a Eleanor Eric se le adelantó y dando un paso adelante habló, si alguien tiene que ser culpado por esas muertes que sea a mí. Thomas intentó hacer todo lo que estuvo en sus manos para intentar bajarlos. Sin embargo, fueron los mismos 5 heridos quienes nos rogaron que los abandonáramos. Los demás que estuvimos ahí pueden dar fe de eso, como si fuera algo coreografiado. Jack se posicionaría junto a Eric siguiéndolo a Eda y Mike se ubicaron a los costados de Jack y Eric, este mismo siguiendo con sus palabras diría, además nadie más de aquí sabe de escalada mejor que yo y vieron a la velocidad que cayó todo, si los hubiéramos intentado bajar no solo habría 5 muertos, eso se los aseguro. Esas palabras solo avivaron las llamas del conflicto, algunos estaban de acuerdo con lo dicho por Eric, sin embargo algunos otros estaban disconformes con lo ocurrido y en su afán de buscar culpables no encontraban a otra persona que a su forma de ver se había autonombrado como líder del grupo. Si se hubieran tomado otras decisiones tal vez ellos estarían vivos. Además, ¿quién te nombró líder? Que yo recuerde solo tomaste el cargo como si el resto debiera obedecer porque sí. Jack sabría que si esta decisión se tomaba en caliente nada bueno podría salir de todo esto, debía mantener la calma y tratar de apaciguar el ambiente así que con gran decisión tomaría la iniciativa e intervendría. Sé que estás molesto, pero no es ni el lugar ni el momento Víctor, ¿no? El recién llamado Víctor asentiría al escuchar que al menos alguien sabía su nombre. Parece que lloverá dentro de poco, tenemos que buscar un mejor lugar para refugiarnos, tenemos que contabilizar la comida, el agua y encender fuego. Tal vez no lo sepas pero cuesta más de lo que crees, además de eso atender las heridas de los demás a más profundidad. Cuando hayamos hecho todo esto hablaremos. ¿De acuerdo? El chico, después de recibir un regaño como si de un niño pequeño se tratara, se vio en sus ojos y en su cuerpo que se sintió avergonzado, pero en un giro inesperado de los acontecimientos solo asintió y con un resquicio de rencor en sus palabras dijo, de acuerdo, yo y los demás colaboraremos pero si tú tomas el cargo temporalmente hasta que se hable de esto. Jack, atónito por esta petición, volteó a ver a Thomas y a sus amigos y demás personas que estaban a su lado, pero en especial a Thomas, pero este sin pensárselo 2 veces asintió en señal de aprobación y seguidamente Jack dirigiéndose a Víctor y los que estaban de su lado les dijo,
De acuerdo, me haré cargo de dirigirlos mientras ponemos orden a todo esto y nos ubicamos en un lugar más seguro. Cuando tengamos todo esto hablaremos, ¿de acuerdo con eso? Jack suspiró con un gran alivio y enseguida de terminar con el conflicto hizo que todos tomaran sus cosas y empezaran a caminar hacia el noreste, que marcaba un viejo sendero con un poco de maleza adelante del mismo. Jack, viendo esta situación, había puesto delante de él a dos chicos, y el primero del todo tenía una suerte de machete, ya que algunos también habían traído con ellos algunos cuchillos, en este caso un machete, y este mismo iba cortando maleza para abrir camino. Puff, general. El mediodía ya había pasado hace un buen tiempo. Jack lo sabía por la ubicación del sol, sabía que no les quedaban muchas horas de sol y con la temperatura en descenso sabía que empezaría a hacer frío dentro de poco. El grupo se movilizó entre la maleza abundante a una velocidad que en los pensamientos de Jack era inaceptable, y así se los hizo saber al resto, que por diversas razones no estaban colaborando del todo con la movilización. Vamos, chicos, no nos quedan muchas horas de luz, tenemos que apurarnos. Tenemos que ir más rápido. Desafortunadamente, y aunque algunos obedecerían, otros harían oídos sordos a Jack y simplemente decidieron ignorarlo. Jack sabía que la autoridad dentro del grupo se había resquebrajado y la cohesión también se había perdido, pero no imaginaba que hubiese sido tanto. El grupo se había dividido entre varias facciones dentro del mismo. Estaban los que pensaban que todos deberían de tener voz y voto dentro del grupo, los que pensaban que era bueno tener unas cuantas personas que dirigieran al resto. También estaban los que apoyaban que hubiera un solo líder, que aunque no se dijera de forma directa, querían que tomara las decisiones difíciles, las que nadie más podría tomar por sí solos, sea por culpa o por librarse de ese cargo de conciencia, pero ellos querían elegirlo y sentirse escuchados de alguna manera. Por otro lado estaban los partidarios de que Thomas siguiera liderando en solitario, los cuales habían caído en número por la idea errónea de, a los ojos de los demás, haber dejado morir a los heridos en la saliente. Y los restantes, los cuales no eran pocos, eran chicos que simplemente querían sobrevivir y aguantar hasta ser rescatados. Así es como en tan solo algunas horas de marcha y todos hablando e intercambiando ideas unos con otros, se dividieron en 4 facciones que querían atraer al resto a su forma de pensar. Después de una hora más de caminata, el sol empezaba a ocultarse entre las montañas, algo que sin duda generaba mucha preocupación entre los integrantes del grupo y sobre todo en Jack, ya que él era el líder interino y por lo tanto el encargado de todo el resto del grupo. Empezando a preocuparse por la inminente caída de la noche, empezó a considerar el hecho de despejar un buen tramo de maleza e instalarse temporalmente esa noche en el lugar, pero como si por fin de alguna manera el mundo le sonriera. Justo después de empezar a considerar esa idea, Red, que estaba al frente de la columna, abriendo paso entre la maleza, lo llamó con voz enérgica que irradiaba felicidad, pero al mismo tiempo una tez de desconcierto se mezcló con la felicidad. Jack, ven, apresúrate, debes ver algo. Jack, sin más que hacer, dejó atrás a Eleanor y Juan, que se encontraba a su lado dándole toda esta información que habían logrado recabar de en todas esas horas. Con pasos firmes se acercó a Derek y lo que vio lo alegró a su vez que lo intrigaba. ¿Qué es eso?, preguntó Jack con genuina duda en sus palabras. Lo que tenía delante de él era, a su forma de ver, un pequeño claro que era donde empezaba a abrirse las montañas y en medio de ellas, con hierba medianamente alta a su alrededor, lo que parecía una pequeña fortaleza en ruinas, muros de aproximadamente 3 u 4 metros de altura con las puertas tiradas abajo, la imagen de y con una estructura central que medía un aproximado de 6 metros de altura. Jack, mirando a Derek y a Thomas, que justo había llegado a ser poco, vio la cara de incredulidad de sus amigos. No es como si él no la tuviera también. Jack, ¿qué hacemos? ¿Entramos en la estructura? Jack había encontrado la solución a su dilema y podría darles cobijo y un techo donde dormir a todo el grupo, además que el lugar era perfecto con buena visibilidad para ser rescatados, así que sin perder su compostura decidiría ser un poco precavido, ya que no sabía cuánto tiempo había pasado la fortaleza ahí, pero se veía que estaba dañada y deteriorada, podrían no ser segura para adentrarse, así que contestándole a Derek optó por la precaución. Primero entremos y veamos qué hay, tenemos que asegurarnos lo máximo posible de que no haya animales o de que la estructura no se nos vaya a caer encima. Así es como el grupo salió de la maleza por la que tantas horas habían estado abriéndose paso. Jack enviaría a Juan, Arturo y Víctor a investigar el lugar para ver y asegurarse de que fuera seguro entrar. Mientras los chicos entraban a la fortaleza abandonada, Mike se acercó a Jack por su costado y, como quien dice las cosas al aire, habló.
Esto es muy raro, lo había dicho con una seguridad que por alguna razón le heló la sangre a Jack. Este desconcertado se volvería hacia Mike y con una voz preocupada le preguntaría, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué se te hace raro? Mike voltearía a verlo con una expresión extraña, no sé, simplemente he vivido por aquí durante años, casi toda mi vida y no recuerdo estas montañas, no las recuerdo así y jamás había escuchado de una fortaleza antigua por aquí, no lo sé, simplemente todo es extraño, nada encaja donde debería, siento que estamos en un lugar muy diferente y estoy seguro de que no soy el único que lo nota, ya desconcertado por todo lo que había escuchado de su amigo se puso pensativo y de repente recordó en un momento en la saliente Juan también había notado cosas extrañas, no le había tomado importancia en el momento, pero ahora sabía que no era el único que había notado diferencias sustanciales en el entorno. Si no recuerdo mal, Juan también notó que la caída fue demasiado extraña o algo así, dijo en el momento no le tomé importancia, sabes cómo es él a veces, pero ahora que me tomo un momento para pensarlo sí que es raro toda esta situación, ya habían pasado unos minutos después de que los chicos hubieran entrado a ver cómo estaba la situación, de repente una vez Jack terminara de hablar Juan salió por la puerta caída y en voz alta se dirigiría a Jack, Jack, deberías venir, Jack acompañado por Mike y Thomas se apresuró a ir donde estaba Juan, una vez llegado a la puerta Juan dio su reporte, todo parece estar en orden, los cimientos parecen fuertes, estables y no parece que haya ningún animal o algo que pueda hacernos daño aquí adentro, sin dudas estas eran buenas noticias, pensaría Jack, ya que podría hacer entrar al resto de personas para que por lo menos pudieran estar un poco cómodas para que reposaran y descansaran, una vez habiendo terminado sus pensamientos se dirigió a Mike, haz que todos entren, que recolecten leña y enciendan una fogata. Oh. Que intenten no gastar las bombonas de combustible y dile a Eleanor que cuando pueda venga a verme, tengo algo que decirle. Mike sin rechistar asintió y se fue a cumplir con las peticiones de Jack. Una vez Mike se fuera, Thomas sorprendido soltaría un wow, a mí no me hacía tanto caso como a ti, veo que te sienta bien el lugar de líder. No digas tonterías, esta misma noche resolveremos todo esto y volverás a liderarnos conmigo, los chicos, Eric y su gente de nuestro lado, lo tendremos relativamente fácil convencer al resto que solo quiere seguir a alguien, tú lo hiciste bien allá arriba y aunque nos duela aceptarlo con la frialdad que el momento ameritaba, tomamos la decisión correcta al bajar, ellos mismos lo sabían y por eso nos pidieron que bajarnos, de repente se escuchó un chasquido de dedos, cosa que le llamó la atención. Volteando a ver, era Juan, que por lo que Jack veía no era todo lo que tenía para decir, asintiéndole en señal de que siguiera, lamento interrumpir el emotivo momento, pero Thomas, ya ha podido tomar mejores decisiones que tú en ese momento y si no es lo único, Arturo y Víctor nos deben de estar esperando, tienes que ver esto.